El primer asalto entre Arsenal y PSG se ha resuelto con un 0-1, una victoria monumental para los parisinos que dominaron en el Emirates y que ya se han postulado como grandes favoritos para pasar a la final de la Champions. Pero ¿podrá el Arsenal de Arteta resolverlo a la vuelta? Pues quédate, que te lo cuento yo. Soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a todos los fanáticos del fútbol inglés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Arsenal, porque la ida de las semifinales de Champions de los Gunners se ha saldado con una derrota en casa frente al PSG y van a tener que marcharse a París con ánimos de remontada. Y para hablar de ello, para analizar todo el partido y para estudiar las posibilidades del equipo de Arteta de cara a la vuelta, nos hemos traído aquí a alguien que sigue el día a día del club desde muy cerquita. Adrián Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Podríamos estar mejor, pero bueno, con ganas de remontada, sí. Eso te iba a preguntar, antes de meternos un poco en materia, sensaciones un poquito por encima de todo lo que pasó anoche. Pues si te digo la verdad, venía pensando que me equivoqué completamente en el análisis que hice post partido, seguramente siempre pongo un tuit al terminar el partido y creo que me equivoqué bastante porque fue bastante en caliente. Y viéndolo un poco con perspectiva, creo que el Arsenal es verdad que es superado por el PSG, pero creo que mucho menos de lo que las sensaciones post partido me dejaron, ¿no? Creo que supo reaccionar luego tras unos primeros 20 minutos complicados. Y creo que las sensaciones para París tienen que ser positivas porque el Arsenal recupera a Thomas Partey y eso influye mucho, ya no solo por el jugador en sí, sino por cómo eh, se organiza el equipo, ¿no? Entonces, bueno, creo que las sensaciones pueden ser positivas. Al final, ¿qué hay que hacer? Ganar en París. Bueno, pues habrá que ganar en París, ¿no? Exactamente, vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar de todo, del sistema, de cómo planteó el partido Arteta y de cómo puede plantearlo en la vuelta, pero antes de ir con el vídeo, como siempre, recordar a la gente que se puede suscribir, que es la mejor forma de apoyar este canal y que sin más dilación vamos con el vídeo y empezamos hablando de la remontada que tendrá que hacer el Arsenal en París. El gol de Dembélé lo cambió todo, el Arsenal las tuvo, pero no aprovecharon sus oportunidades y el PSG pudo haber matado el partido. Antes de hablar en sí de cómo fue el partido en general, yo quiero hablar del planteamiento de Arteta porque tengo una pregunta para ti y es que me llamaron un poco la atención las declaraciones pre-partido de Declan Rice diciendo pues que quizás el Arsenal tenía que salir a intentar tener el balón para no dejar al PSG jugar con él, porque ya sabemos que los equipos de Luis Enrique se mueven así, se mueven controlando los partidos y desde la posesión. Y me da la sensación que un poquito empujados por ese gol tan tempranero de Dembélé en el minuto 4 de partido, esas líneas de presión del Arsenal se subieron muy arriba y se vieron pues un poco empujadas a saltar a la presión muy encima desde muy temprano, ¿no? Yo creo que el Arsenal salió a hacer su partido, salió a presionar arriba y el problema fue que el PSG, digamos, tiene mucha libertad en zona de ataque para caer, ¿no? Entonces, tiene muy bien automatizado qué hacer para estirar el equipo, generar, en ese estirar el equipo, generar mucho espacio por dentro y ahí Dembélé bajó para generar una superioridad numérica básica en la que ni William Saliba ni Jacob Kiwior le siguieron, ni el Arsenal ajustó como para cerrarlo, ¿no? Porque viendo la repetición, incluso Martinelli hubiese podido llegar a ser la ayuda, ¿no? Entonces, creo que al Arsenal ese golpe le hizo mucho daño, porque creo que el equipo que vio de golpe, o sea, vio de repente que si iba a buscar arriba al PSG, bueno, se la acababa de llevar calentita en el minuto 3 o 4 y dijo, ostras, espérate, igual mejor no vamos tan arriba, ¿no? Entonces, eh, hasta el ajuste del minuto 20-25 de Arteta que deja de presionar tan arriba, mete a Odegaard como especie de media punta definitivamente y eso cierra el pase por dentro que tanto daño le estaba haciendo al Arsenal. Hasta ese momento creo que el Arsenal
se ve un poco contra las cuerdas porque no acaba de encontrar la forma de robar arriba, de que el PSG le está pasando la presión como si fuese agua entre las manos, ¿no? Y además le está costando mucho salir desde atrás. No creo que el planteamiento de Arteta no es que sea malo o no, sino simplemente que es que Luis Enrique le supera. El PSG supera al Arsenal en estos primeros 20-25 minutos sin ningún atisbo de duda, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final, lo hemos dicho, los equipos de Luis Enrique son así, con el balón son muy peligrosos y es fascinante la facilidad que tiene el PSG para esas transiciones de lado a lado, pasando el balón por dentro y cómo eso beneficia tanto a que los extremos pues tengan oportunidad de encarar y de, pues bueno, tiene una oportunidad muy buena Doué también que la saca David Raya y todo eso viene de pues jugar el balón rápido por dentro para cambiarlo y pues que ese extremo, pues que los extremos tengan esa oportunidad para encarar. Hablabas de la salida de balón del Arsenal y creo que eso fue, bueno, desde luego un factor muy importante y determinante en el partido porque no sorprendió la presencia de Declan Rice como ese pivote. Yo tengo que decir que a mí es un jugador que me fascina y desde que lo ficha el Arsenal, yo creo que todos en su momento esperábamos pues que ocupara esa posición de pivote, pero es verdad que desde que se empezó a desempeñar en ese interior izquierdo ya no ha salido de ahí, porque su importancia ha sido, bueno, pues trascendental en los últimos 2 años del Arsenal. La cuestión es que quizás es verdad que sin la presencia de Thomas Partey el equipo pierde algo de salida de balón porque Declan Rice yendo a recibir en esa salida le cuesta un poquito más girarse, pero es cierto que hay ciertos tramos del partido, no sé si estarás aquí de acuerdo conmigo, en los que cuando Declan Rice tiene espacio para correr hacia adelante y romper líneas en conducción es letal y creo que eso también es un factor importante. Bueno, la ocasión de Leo, de Trossard, viene de Exacto. hay de una conducción de Declan Rice de unos 50 metros, que esa solo la puede hacer Declan Rice, ¿no? En este equipo. El tema yo creo es, y que por eso suena Zubimendi tanto, porque al final creo que con Declan Rice se ha dado cuenta Mikel Arteta de que es mejor no encasillarlo, no encajarlo solo como pivote. Además, es verdad que a nivel de salida de balón le cuesta un poco más. Pues vamos a liberar a la bestia como interior y metemos ahí a Zubimendi, que en este sentido eh, te permite pues una salida más limpia de balón. No creo que uno de los grandes señalados del partido de ayer tiene que ser Thomas Partey para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque el Arsenal lo echó de menos, para lo malo porque creo que ha dejado a deber a nivel físico durante mucho tiempo y el otro día a nivel mental, ¿no? No puedes sacarte esa tarjeta amarilla en el minuto, no sé qué minuto era, 90 y pico, con el partido y la eliminatoria decidida, sabiendo de la importancia que tienes, ¿no? Creo que ayer el Arsenal se ve obligado a ajustar, tú miras el banquillo y no hay más, es que no hay más. Leía a muchos seguidores del Arsenal quejarse de la falta de cambio de Arteta. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. Zinchenko no ha contado prácticamente esta temporada. Ben White esta temporada ha tenido muchas lesiones. Ethan Nwaneri es un chico de 18 años recién cumplidos que hay que meterlo ahí. Eh, puede ser que lo puedas meter, ¿no? Pero que hay que meterlo, ¿no? 18 años. No es fácil, no es fácil. Ni Sterling ni está ni se espera, ¿no? No es fácil. Entonces creo que ah, el Arsenal se ve obligado ayer a un planteamiento que en cualquier otra situación no hubiese tenido, ¿no? Imagínate poder contar con toda la plantilla como contaba Luis Enrique, ¿no? Y eso incluye a Gabriel, incluye a Calafiori, aunque no fuese como titular, incluye a Kai Havertz o a Gabriel Jesús, ¿no? Entonces, quiero decir, el contexto siempre es importante, ¿no? Creo que ayer, como comentábamos, el Arsenal pierde a Mikel Merino arriba y en ese sentido, pierde una salida directa cuando el rival le aprieta arriba, que es algo que al Arsenal le gusta y que funciona. Básicamente mandarle la pelota a Kai Havertz o a Mikel Merino arriba y a partir de ahí ganar la segunda jugada y ya estar en campo rival. Y creo que eso al Arsenal ayer le falta y no sé bien cómo, digamos, cómo hubiese podido cambiarlo Mikel Arteta, ¿no? Porque todos pensamos, vale, pues mete de interior a Trossard, que ya ha jugado de interior alguna vez, y metes a Merino arriba, ¿no?
pero a la vez en fase defensiva, que el Arsenal tiene al interior izquierdo como pivote, doble pivote al lado del pivote normal, quizás no veo a Trossard en un partido de esas características entrando como doble pivote, ¿no? No puedes pedirle a Mikel Merino que sea en fase ofensiva delantero centro y en fase defensiva pivote porque es una situación que acabaría generando que Mikel Merino en el minuto 60 estuviese pidiendo el cambio. No era fácil el partido de ayer, creo que el Arsenal compitió, creo que el Arsenal se mantuvo en la eliminatoria y en el partido creo que el PSG estuvo las suyas, pero como te decía fuera de cámaras, Martinelli pudo cambiar el signo del partido con esta ocasión antes del descanso, Mikel Merino pudo cambiar el signo del partido si no llega a estar en fuera de juego y Trossard tuvo una ocasión clarísima, clarísima para también cambiar el signo del partido. Quiero decir, sí, el Arsenal no estuvo bien. Sí, el PSG estuvo mejor que el Arsenal, pero, eh, pero no está todo hecho. O sea, si en un partido así, en el que el Arsenal se ve tan superado en muchos tramos del partido, es capaz de tener esas dos, tres ocasiones tan, tan, tan claras, ¿por qué no en un partido en el que esté más igualado? Y además, con la vuelta de Thomas Partey, ¿por qué no, no? Hombre, desde luego no está todo el pescado vendido, eso yo creo que es evidente. Quiero decir, el Arsenal al final es un equipo que por unas cosas o por otras, pues es cierto que se ha plantado aquí con muchas bajas y que el resultado y digamos el desarrollo del partido invita a pensar en que quizás el planteamiento podía haber sido distinto, pero claro, teniendo en cuenta el historial de lesiones y de bajas que tenía el equipo, parece complicado más allá de eso que comentas de pues figurar un poco a Trossard ahí en ese interior izquierdo, pero quizás en fase defensiva flojearía mucho y a Merino en punta. Hay un par de retoques que se podían haber hecho, pero tampoco sé si hubiera cambiado mucho la cosa por el hecho de todas las lesiones que tiene el Arsenal. Sorprende de igual forma que aunque solo tuviera pues digamos 2 3 cambios teniendo en cuenta Ben White, Zinchenko y Zanen Nwaneri, que llegaron en el momento en el que llegaron, porque creo que sale Ben White pasado el 80 y Nwaneri prácticamente en el 90 ya, y lo cierto es que sí. O sea, yo creo que el partido, más allá del resultado, podía haberse decantado tanto en favor del Arsenal como a favor del PSG, pero el Arsenal tuvo ahí un par de ocasiones en las que yo creo que ahí es donde más se ha visto, y eso que se lleva viendo toda la temporada, pero donde está más puesto el foco es en este tipo de partidos y en esas ocasiones falladas por jugadores como Trossard o Martinelli. Yo creo que evidencian un poco esa necesidad de talento determinante que necesita el Arsenal arriba y que supongo que este mercado pues tendrán que pescar algo ahí. Pues sí, 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 sí. Digamos, te deja con un poco la obligación de pensar en eso, ¿no? Eh, Creo que Trossard ha funcionado realmente bien durante su etapa en el Arsenal. Creo que Martinelli ha tenido altos y bajos, pero es evidente que es una posición, la del extremo izquierdo, en la que el Arsenal tiene espacio para mejorar, ¿no? Y a partir de ahí, es lo de siempre, es los famosos márgenes de los que habla Mikel Arteta siempre, es lo mal que le pega a Dembélé si la pelota se mete al palo y entra, el paradón de David Raya o lo mal que le pega a Trossard porque le pega muy mal y la pelota sale que la toca Donnarumma que mide 2 metros, la toca con la yema de los dedos. Es que el fútbol muchas veces tiene de inexplicable y tiene de ese puntito de suerte o de mala suerte, ¿no? Creo que ayer vimos un Arsenal, ya te digo, inferior, pero a la vez capaz de. Y eso creo que es la imagen con la que nos tenemos que quedar los que somos del Arsenal y los que creemos en que es posible que el equipo remonte, ¿no? A partir de ahí será París, será un tema mental también y será un tema de ver que tú tienes que meter los goles, aunque el PSG te meta uno, seguirás teniendo que meter los goles y eso el Arsenal tiene que tenerlo muy claro, que el partido dura 90 y que vale lo mismo el gol en el minuto 1 que en el minuto 93 con el culo, literal, o sea, vale lo mismo. Entonces, bueno, Lo dijo, de hecho, Arteta al final del partido, en el postpartido, que estamos en media parte.
O sea, queda todavía el partido de París, esto solo ha sido la ida, y al final en la Champions pues se ganan con noches mágicas y cosas especiales, y tienes que hacer cosas especiales para ganarla. Y pues una cosa especial desde luego es ganar en el Parque de los Príncipes. Una cosa que quería comentar y que me llamó mucho la atención ayer, porque después de la eliminatoria del año pasado ante el Bayern, en la que yo creo que el Arsenal cayó de forma un poquito, vamos a decir, decepcionante, por el hecho de que no pareció, después de todo el equipo que se había visto ese año y el anterior compitiendo por la Premier de forma tan consistente, se quedó un poco a las puertas de esa eliminatoria, y eso parecía estar resuelto después del partido contra el Madrid, porque aparecieron los jugadores importantes, porque cada uno tomó sus responsabilidades y porque el equipo hizo una eliminatoria pues realmente buena, a nivel de los mejores. Pero en el partido de ayer se vuelve a ver como, al menos a mi parecer, ausencia un poco de Bukayo Saka, que parecía un poco tímido a la hora de pedir la pelota. Odegaard no estuvo bien. Quizás faltó un poquito también un paso adelante de esos jugadores pues más determinantes en el vestuario, de los pesos pesados. Para mí, Bukayo Saka sí que estuvo bien, para mí, ¿eh? Personalmente creo que fue el jugador junto con Luis Kelly que ayudó al Arsenal a darle la vuelta al partido. En el caso de Martín Odegaard lleva una temporada bastante floja, la realidad es esa, y creo que le está costando mucho con balón, sobre todo, influir, ¿no? Creo que sin balón sigue siendo el jugador que más corre, que es más inteligente a la hora de presionar y demás, pero sí, pero con balón le está costando mucho. Creo que al Arsenal lo pasó ayer. Al final todo es una consecuencia, perdón, de lo mismo, ¿no? Al final, si tú no tienes una buena salida de balón, una salida limpia de pelota, pues te cuesta más llegar a los jugadores interiores. Si te cuesta más llegar a los jugadores interiores, te cuesta más llegar a los jugadores de fuera, ¿no? Lo que comentabas antes con el PSG, que, que te traen dentro para luego salir fuera y matarte desde ahí. Pues ayer al Arsenal le costó mucho, y aún así, si me paro a pensar un poco, yo tengo 3 4 de Martinelli, incluso una de Trossard, a Hakimi y a Marquinhos, y de Saka. Es verdad que seguramente no, digamos, no acabaron siendo jugadas con un peligro real, en el sentido de pues un tiro a puerta o un centro al área que alguien remata y la pelota va al palo, por decir algo. Pero yo creo que ayer Bukayo Saka se echa el equipo a la espalda y lo intenta y tira del carro. Luego, evidentemente, pues tiene más fuerte o menos. Kvaratskhelia hizo un trabajo brutal, brutal, con las ayudas a Nuno Méndez. Eh, y bueno, al final, pues si Martín Odegaard no está bien, que es el jugador más cercano a Bukayo Saka, pues tampoco tiene que ser fácil, ¿no? Para el inglés. Sí, me gustaría dejar claro que hay una jugada muy, para mí, muy polémica, que es una falta que le pitan a Bukayo Saka sobre Nuno Méndez, que me parece una vergüenza absoluta, y que además dejaban a Bukayo Saka en una situación de 1 para 1 contra el central si llegaba, y en situación de peligro, claro, ¿no? Eh, Creo que ayer el árbitro no está mal, pero es de esos partidos en los que te va pitando faltitas, que te va cortando el ritmo, faltitas que seguramente en otra competición pues como la Premier no se pitan, y al Arsenal eso le costó de asumir. No estoy diciendo que perdiera por el árbitro, ¿eh? No, no, Simplemente desde que luego. hay situaciones de cuando estás ganando ritmo y cuando estás ganando lo que llaman en Inglaterra el momentum. Y ayer hubo muchos tramos en los que cuando el Arsenal estaba ganando ese momentum, el árbitro paraba con faltita o paraba con, que no lo hizo aposta, evidentemente, pero que al Arsenal le costó coger ese ritmo, ¿no? De intentar atacar, atacar y atacar. Sí, Y también influido, evidentemente, por el hecho de que comentaba antes, de que cuando tú vas a presionar arriba, te la superan la presión de una forma tan evidente que acabas cambiando tu presión. Al Arsenal le costó mucho, bueno, no fue capaz de hacer lo que hace constantemente, que es presionar, 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 robar arriba y ahogar al rival en su área, ¿no? Ayer no pudo hacerlo. El PSG luego tuvo tramos de posesiones muy largas, sobre todo en la segunda mitad, en las que pues metió en hielo el partido, y al Arsenal le costó coger ese ritmo de venga, atacar, atacar, oleadas de ataques, ¿no? No hubo en ningún momento 3 4 5 6 ataques seguidos como pasan en Premier, ¿no? Porque, bueno, por mérito del PSG también, ¿eh? a ver, yo también creo que esto
va un poco en favor del PSG por el hecho de cómo juegan, ¿no? Al final, el hecho de querer tener el balón, incluso cuando van ganando, creo que es su forma de mantener el resultado. No se mueven bien en ese caos de ataques continuos y quizás dormir el partido de esa forma fue lo que les ayudó a que el Arsenal no pudiera en ningún momento acabara de coger esa inercia del todo, ¿no? Y de aprovecharla al 100% y ese tirón para tener varias ocasiones seguidas. Y pues le costó un poco, ¿no? Esas pausas generalmente, bien por el árbitro, bien por la forma de jugar del PSG. Es cierto que cuando el partido se descosió un poquito más al final, el PSG las tuvo en ataque y también se pudo decantar el partido por ese lado. Acaba 1-0, creo que ni para bien ni para mal el Arsenal tiene que ir... o sea, para bien ni para mal el Arsenal tiene que ir con todo. En París, yo no sé tú qué escenario imaginas, qué planteamiento puede tener Arteta. Hemos hablado ya obviamente de la importante presencia de Thomas Partey, que sí estará en París. ¿Cómo imaginas tú esa noche? Pues yo creo que el Arsenal va a tener que aguantar el chaparro en los primeros 10 minutos porque estoy convencido de que el PSG va a salir a reventar las semifinales, sí, a intentar meter el 1-0 y el 2-0 si es posible para cerrar el partido, estoy convencido. Pero creo que el Arsenal tiene que ser muy inteligente y lo que te comentaba antes, un gol del PSG no te cambia absolutamente nada. Que te cambia, que te vas a la prórroga si ganas 1-2, bueno, pues te vas a la prórroga, ¿no? Quiero decir, creo que el Arsenal tiene que ser muy inteligente, entender que es un partido que dura 90 minutos, que no dura 10 y que no pasa nada si cuando acabas, llegas al minuto 12 no vas ganando. No pasa nada. El partido, ya te digo, son 90 y en el ejemplo es ayer, te están pegando un meneo espectacular, pero si Martinelli mete el gol en el minuto 46 de la primera mitad, tú te vas al descanso 1-1 Así y es. habrá valido de lo mismo, te hayan pegado un meneo increíble que no, ¿no? Entonces, eso sí hay que aprovecharla, hay que aprovecharla, hay que meterla. No vale, no valdrá el casi la meto, el mira que estaba a punto. Entonces, bueno, creo que el Arsenal también tendrá mecanismos distintos para salir de la presión y eso es posible que afecte a cómo, digamos, presiona el PSG, porque creo que será muy consciente Luis Enrique y si no se va a equivocar de que no va a ser lo mismo presionar al Arsenal con Thomas Partey de pivote que con Declan Rice y tampoco va a ser lo mismo cómo le va a presionar el Arsenal con Declan Rice como interior y con Mikel Merino arriba, ¿no? Entonces, creo que le espera un partido distinto al PSG porque el Arsenal será distinto. ¿Será mejor o peor? Pues entiendo que será mejor, o quiero pensar que será mejor, pero bueno, a ver también cómo llega Dembélé, si llega, eh, que ayer salió tocado, y veremos también qué plantea el PSG a nivel de eso, de si ir muy arriba, que entiendo yo que sí, o quedar un poco más agazapados e intentar salir a la contra, que como bien dices, ayer durante los minutos finales, cuando hubo un poco más de espacios, el PSG tuvo, si no me equivoco, la de Barcola y creo que fue Barcola y Gonzalo Ramos Y que Gonzalo Ramos, pudieron sí. sentenciar en eliminatorias. ¿Sí? Sí, factores importantes desde luego, ya lo hemos comentado mucho, la vuelta de Thomas, pues el hecho de que también, y para mí es importante, que el Arsenal es un equipo mucho más hecho que al principio de este proyecto con Mikel Arteta. Creo que ha ido dando pasos hacia adelante cada temporada, cada mercado se ha ido reforzando, a excepción un poco de este último de invierno en el que quizás se esperaba que se reforzara un poquito más teniendo en cuenta las lesiones, pero bueno, lo cierto es que este proyecto ya está bastante avanzado, parecen los jugadores bastante más maduros y pues yo creo que nos espera al menos una semifinal mucho más competida de lo que podía haber estado con este equipo hace quizás un par de años, ¿no? Un equipo que seguro va a plantarse allí y a intentar poner su bandera por todo lo alto y pues hacer todo lo posible y además con ya algo más de experiencia en estas situaciones. Pues sí, 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 porque al final la temporada pasada, si te sirve de algo, es para aprender un poco, ¿no? Hablas desde el partido de Bayern de Múnich y creo que te da, digamos, esa experiencia que te permite luego competir en el Bernabéu, que te permite
superar los cuartos de final y plantarte en semifinales. Y ahora pues tocará tratar de remontar y si no intentarlo el año que viene. Quiero decir que no es que no hay mucho más, ¿no? En eso creo que Pep Guardiola ha sido un ejemplo de perseverancia y creo que el Arsenal tiene que coger un poco ese ejemplo y tratar de estar ahí siempre, ¿no? Cuando tú estás siempre en la pelea por la Premier, cuando tú estás siempre en la pelea por las semis de Champions, final de Champions, algún día se te da, porque algún día ese balón que va al palo se mete dentro, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que es un proyecto que necesita títulos porque como bien dices, ya está en una fase avanzada, pero creo que estando o sea, estando siempre es la forma más sencilla de que llegue, ¿no? Que no ir, venir, volver a ir, volver a venir como hacen otros clubes, que también es válido y también han ganado títulos, ¿no? Pero creo que es más sencillo cuando estás siempre que te acaba llegando, ¿no? Desde luego, tiene motivos la afición ganar para pensar que se pueden hacer cosas esa noche y que pase lo que pase, yo creo que tiene que estar orgulloso del equipo porque haber llegado hasta aquí otro año más, acabando la temporada compitiendo por algo importante. El año pasado fue la Premier que se volvió a quedar a las puertas, este año la Champions. Creo que pase lo que pase, la afición ganer tiene que estar orgullosa. Adrián, un placer, ya sabes que te puedes pasar aquí cuando quieras y nada, de verdad que un gusto escucharte hablar de los Gunners. El placer es mío, Leo, y nada, felicidades por este proyecto y que siga creciendo de tu mano. Muchas gracias, que así sea. Nada, a vosotros muchachos ya sabéis que os podéis suscribir si habéis llegado hasta aquí, que os podéis dejar un like, que es la mejor forma de apoyar este canal, que estamos mañana con otro vídeo muy especial y que ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.